Hola, bienvenido a otro tutorial. En este caso vamos a hablar de la litología de la península ibérica, basándonos en una presentación del profesor Isaac Buzo Sánchez. España, o mejor dicho la península ibérica, básicamente está compuesta por tres tipos de materiales. Esta zona oeste, donde aparece fundamentalmente el área silícea, donde predomina el granito. El área caliza, que forma una Z invertida. Aquí está por esta zona, se puede apreciar. Y el área arcillosa, que se encuentra fundamentalmente en las cuencas y en las depresiones. Empecemos por la España silicia. Está integrada por las rocas más antiguas de la península, rocas precámbricas o paleozoicas, y fundamentalmente se localiza en la zona oeste peninsular. Coincide con lo que era el zócalo de la península ibérica, que es esas antiguas montañas o macizos erosionados que han dejado la raíz, que es un material duro y que ha sufrido fracturación. Dentro de la España silicia, la roca que más abunda es el granito, aunque también hay otro tipo de rocas metamórfica en este caso, que será la pizarra, cuarcita y gneiss. Si hablamos de cómo se altera o cómo se transforma este paisaje o este material, en primer lugar aparecería la alteración química, que se produce por el agua y la descomposición. Normalmente lo que se forma es, a partir de ese granito o de esos materiales silíceos, se forma lo que se le llama arenas pardo-amarillentas. Por lo tanto, donde más va a abundar va a ser la zona de valles, depresiones o cuencas. También las rocas silíceas se pueden descomponer por alteración física, aprovechando la red de diaclasa, aclarando que una diaclasa es una fractura. Si estamos en zonas de alta montaña, pues el proceso es muy sencillo. En zonas de alta montaña hace muchísimo frío, entonces cuando precipita, el agua se puede introducir por esta fractura, y cuando ese agua se congela, el hielo aumenta su volumen una décima parte y se produce un efecto de cuña que va provocando que las rocas que están en lo alto de la montaña se afilen y tomen forma de cresta o de aguja, y a los pies de estas se acumulen gran cantidad de fragmentos que se le llaman canchales o pedreras. En zonas menos elevadas se produce la descamación o disgregación a partir de la fractura o diaclasa. Entonces se produce lo que se le llaman berrocales. Los berrocales son acumulaciones de rocas que pueden tener algún orden, en este caso hablaríamos de tores o rocas caballeras, o pueden no tener ningún orden y se habla de caos granítico. Aquí, por ejemplo, vamos a ver algunas fotos. Esto sería las arenas pardo-amarillentas, resultado de la descomposición química. Aquí vemos, por ejemplo, una zona de granito, aquí cuarcitas, pizarra. Aquí se aprecia como la red de diaclasa ortogonal, en la que ha provocado la fragmentación de granito. Y aquí vemos un caso muy específico de meteorización, en este caso por las raíces de un árbol. Aquí vemos un berrocal. Como ves, se pueden apreciar las rocas de gran tamaño y las fracturas, las diaclasas. Esto es una cresta cuarcítica, una cresta que ha aguantado por su dureza mayor que el resto de materiales. Y aquí vemos los canchales, esas acumulaciones de roca a los pies de las crestas. La España calcárea o España caliza, formada por sedimentos marinos que se plegaron pues, durante la orogénesis alpina. Sigue una forma de Z invertida y la roca que más abunda es la caliza. La caliza es una roca dura, pero se disuelve gracias a la lluvia que entra en contacto con dióxido de carbono. Entonces, esa lluvia que entra en contacto con dióxido de carbono forma un ácido que disuelve la roca y se forma un relieve kárstico o calcáreo.
Las formas que aparecen son los lapiaces o lenares, que son surcos que aparecen en la roca, largantas, foces, hoces o cañones, que son valles estrechos y profundos, excavados por los ríos, las dolinas, que son pequeñas depresiones, más o menos circulares, que cuando se juntan forman ubalas, y cuando hablamos de una depresión bastante grande, hablaríamos de lo que se llama un pollé. Un pollé es una depresión alargada, con forma de punta de lanza, que normalmente está enmarcado dentro de un valle con paredes bastante verticales y que está regado por un río, por una corriente de agua que desaparece en un agujero llamado ponors o ponors. Las cuevas, que aparecen en el interior de la Tierra, de las cuales pues, surgen las estalactitas y las estalagmitas, y cuando ambas se unen las columnas, y las simas, que son aberturas estrechas, profundas, que comunican con el interior de la Tierra. Aquí vemos un bloque de diagrama, y aquí vemos una foto. Esto sería un lapiaz, un macrolapiaz. Aquí vemos los surcos que se han formado en la roca caliza. Aquí vemos una dolina y la evolución de esta. Aquí vemos cómo se forma un ubala cuando dos dolinas se juntan. Un pollé. Aquí vemos el esquema. Vemos el valle, el ponors, estas paredes escarpadas. Y aquí vemos una garganta, las cuevas. Y por último pasamos a la España arcillosa, formada por rocas sedimentarias poco resistentes, arcilla, marga y yeso, y fundamentalmente se localiza en las depresiones del Guadalquivir y del Ebro, las cuencas y en las llanuras costeras. Normalmente es un relieve horizontal, ya que se formaron después de la orogénesis alpina, que ha sido la última orogénesis que ha sufrido la península. Entonces se forman estructuras horizontales que cuando se erosionan pues pueden dar lugar a campiñas, que son llanuras suavemente onduladas. En las zonas áridas, cuando precipita de forma torrencial, al no tener cobertura vegetal, se erosiona con una facilidad enorme y se forma un paisaje de cárcava, que cuando se acumulan en gran cantidad se forma un badlands. De igual modo, en este tipo de relieves actúa la erosión diferencial. La erosión diferencial es aquella que actúa de una manera o de otra dependiendo de la dureza del material. Cuando hablamos de estratos horizontales, se forma lo que se le llama mesas o páramos, que son grandes extensiones de relieves llanos con cima horizontal, que están coronados por un estrato duro. Cuando ese estrato duro se erosiona, se forman los cerros testigos y los antecerros. Cuando el estrato está ligeramente inclinado, pues se forma algo muy similar. Lo que pasa es que aparece un frente con una fuerte pendiente. Y de igual modo, también aparecerán cerros testigos y antecerros. Aquí vemos la España arcillosa. Aquí vemos una cárcava. Un paisaje de badlands, muy típico, por ejemplo, del sureste español. Y aquí vemos un relieve horizontal. Un páramo, la campiña y los cerros testigos, que han sido aislados por la erosión. Aquí vemos un relieve inclinado, el dorso de la cuesta, coronado por el estrato duro, los estratos blandos y el frente. Con esto termina este video tutorial. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que me podéis preguntar en clase.